Si sigues delgado y con hombros estrechos, no es porque tu genética sea mala, es porque no estás entrenando el músculo correcto. Y cada día que pasa sin saberlo, estás perdiendo el único recurso que no recuperas: tiempo. La mayoría de personas delgadas quieren ganar masa muscular. Entrenan pecho, brazos, espalda, y puede que estés olvidando que lo que realmente transforma tu físico de forma visual es la anchura de hombros. Y el problema no es que no entrenes hombros, que seguro que lo haces, es que probablemente estés haciendo los ejercicios que menos anchura te dan. Hoy voy a enseñarte exactamente qué ejercicios desarrollan anchura real y cómo ejecutarlos para crecer más rápido según la evidencia actual, incluyendo un ajuste de la polea que cambia completamente donde actúa la resistencia y que la mayoría ignora. Todo pensado para que inviertas el mínimo tiempo necesario y saques el máximo resultado posible. Pero antes de hablar de ejercicios, necesitas entender por qué los hombros son la pieza clave para alguien que es delgado y que debe ser atlético. La razón es puramente visual. Tu cerebro evalúa físicos en base a proporciones, no a números absolutos. Y la proporción más determinante en la parte superior del cuerpo es la relación entre anchura de hombros y anchura de cintura. Cuanto mayor es esa diferencia, más atlético te ves. Es la base de la forma en V que asociamos con un físico fuerte. Ahora bien, si eres delgado, tu cintura ya se estrecha. Ese lado de la ecuación ya lo tienes resuelto. El problema es el otro: tus hombros, que también son estrechos. No puedes hacer nada con la estructura ósea de tus clavículas, eso es genético. Pero sí puedes desarrollar el músculo que rodea esa estructura y que, cuando crece, genera la ilusión óptica de anchura. Y ese músculo tiene un nombre específico: el deltoides. El deltoides tiene tres cabezas: anterior, lateral y posterior. La cabeza anterior se trabaja con cualquier press de pecho y de hombro. Si haces press banca, ya lo estás machacando, no necesita volumen extra. La cabeza posterior también suma anchura, pero desde atrás. Te da grosor tridimensional, que hace que tus hombros se vean más grandes incluso de frente. Pero la que realmente genera anchura frontal, la que hace que tus hombros sobresalgan lateralmente y ensanchen tu silueta, es la cabeza lateral del deltoides. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Hacen press militar, press con mancuernas, press Arnold, ejercicios que sí trabajan el hombro, pero que distribuyen el estímulo entre las tres cabezas, con predominancia de la anterior. Si quieres anchura, necesitas un ejercicio que aísle específicamente la cabeza lateral. Y ese ejercicio existe, pero hacerlo mal, que es como muchas personas lo hacen, es casi peor que no hacerlo. Hablamos de las elevaciones laterales y son el movimiento con mayor activación específica de la cabeza lateral del deltoides según electromiografía. En 2020, Schoenfeld y colaboradores lo demostraron comparando diferentes ejercicios de hombro y concluyeron que las elevaciones laterales producen una activación significativamente mayor en la porción lateral que en cualquier variante de press. Aunque la activación no lo es todo, nos da una pista clara de por dónde empezar. Pero aquí viene el primer error, que es muy común: hacerlas con demasiado peso. Cuando usas un peso excesivo, haces dos cosas mal. Primero, generas impulso con el cuerpo para ayudarte a subir la carga. Eso se llama swing, y lo único que consigue es quitarle tensión al deltoides y repartirla entre trapecios y zona lumbar. Segundo, no completas el rango de movimiento. Subes a medias y además bajas rápido. Pierdes toda la fase excéntrica y todo el estímulo en estiramiento. Y según los últimos estudios, esa parte del movimiento es clave. Tanto Nunes en 2020, Pedrosa en 2022 y Crasiano en 2023 han demostrado que entrenar un músculo en posiciones elongadas, es decir, en estiramiento, genera más hipertrofia que hacerlo solo en contracción. Lo que significa que bajar controlado, estirar bien el deltoides en la parte baja del movimiento y mantener la tensión constante te da más crecimiento que simplemente lanzar el peso arriba y dejarlo caer. Así que la regla es simple: menos peso, más control y rango completo. Ahora bien, ¿es hacer mejor elevaciones laterales con mancuernas o con polea? La respuesta es: depende de donde quieras que esté la resistencia máxima. Las mancuernas tienen una curva de resistencia específica. Es casi nula en la parte baja del movimiento y máxima en la parte alta, cuando el brazo está cerca de la horizontal. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre tira verticalmente hacia abajo. Cuando tu brazo está pegado al cuerpo, la mancuerna cuelga directamente bajo tu hombro. El deltoides no tiene que trabajar. Pero cuando levantas el brazo lateralmente, el brazo de palanca se alarga. La distancia entre el peso y tu hombro aumenta. Resistencia máxima arriba. Eso no es que sea malo. Genera un pico de tensión muy alto en la contracción del deltoides, pero pierdes tensión en la fase de estiramiento. En cambio, las poleas, según el ángulo, mantienen tensión constante durante todo el recorrido porque el cable siempre está tirando, independientemente de dónde esté tu brazo. Notas el trabajo desde el primer centímetro. Pero aquí viene el detalle que pocos aplican. Donde colocas la polea cambia completamente dónde está el pico de resistencia. Y la realidad es que muy pocas personas usan la configuración que te da la máxima tensión exactamente
cuando el músculo está más estirado. Y es tan simple que vas a preguntarte por qué no lo hacías antes. Lo primero que hay que entender es que la altura de la polea determina el ángulo del cable con tu antebrazo. Y ese ángulo determina dónde está la resistencia máxima. Regla básica de física. La resistencia es máxima cuando el cable forma 90 grados con tu antebrazo. Ahora aplica eso a las dos configuraciones que realmente se usan. Primera opción, polea muy baja, desde el suelo. Cuando haces esto, el cable tira desde abajo. En la posición inicial, con el brazo pegado al cuerpo, hay poca resistencia. Y cuando subes el brazo hasta la horizontal, el cable se aproxima a los 90 grados con tu antebrazo. Ahí arriba tenemos la máxima resistencia. Esta configuración se parece a las mancuernas. Tensión máxima en contracción, mínima en estiramiento. Segunda opción, polea a la altura de la muñeca. Vamos a llamar a esto la configuración de carga en elongación. Guárdatelo, porque esto cambia todo. Cuando la polea está a esa altura y tu brazo está pegado al cuerpo, el cable ya está tirando perpendicular a tu antebrazo. Ángulo de 90 grados desde el principio. Resistencia máxima exactamente cuando el deltoides está elongado, en estiramiento. Y aquí es donde conectamos con los estudios. En 2022, Pedrosa y colaboradores compararon protocolos de entrenamiento en posiciones elongadas frente a en contracción. Y encontraron que entrenar con carga en estiramiento generaba mayor hipertrofia tras 8 semanas. Esto significa que la configuración con polea a la altura de la muñeca te da un estímulo que con mancuernas con polea muy baja no consigues. Tensión máxima exactamente cuando el deltoides está más estirado. Quédate con esto, porque aquí está la clave para aprovecharlo. La fase excéntrica. Cuando bajas el brazo desde la horizontal hasta la posición inicial, estás llevando el deltoides de contracción a estiramiento manteniendo tensión constante. Esa bajada controlada es donde acumulas el estímulo diferencial. No dejes caer el peso. Controla la bajada y siente cómo el deltoides se estira mientras sigue bajo tensión. Ahí es donde está la diferencia. Sabiendo esto, ¿cuánto volumen necesitas para hacer crecer los hombros? Para el deltoides lateral, que es un músculo pequeño y que usas de forma accesoria en muchos ejercicios de empuje, el rango efectivo está más cerca de 8 a 12 series semanales de trabajo directo. Eso es todo. No necesitas 20 series. No necesitas entrenar hombros 3 veces por semana. Necesitas 8 a 12 series bien ejecutadas, con tensión real, rango completo y progresión controlada. Si estás haciendo más que eso y no estás creciendo, el problema no es el volumen, es la ejecución o la progresión. Ya hablamos antes del error de usar peso excesivo, hacer balanceo y de no completar el rango de movimiento. Pero además tenemos otro gran error, que es el de ignorar la fase excéntrica, la bajada. Subes explosivamente y luego dejas caer el peso. Grábate esto a fuego porque es importante. La fase de bajada es donde puedes manejar más carga y es donde se genera más estímulo para crecer. 2 o 3 segundos de bajada controlada. Si evitas todos esos errores, con 8 series semanales vas a crecer más que alguien que hace 15 series con técnica deficiente. La anchura no se construye levantando más peso. Se construye colocando mejor la tensión. Vale, ¿y cómo juntamos todo esto en un plan aplicable? Si eres principiante, empieza con elevaciones laterales en polea, con la configuración de carga en elongación. La polea a la altura de la muñeca. 2 veces por semana. 3 series por sesión. Total, 6 series semanales. Enfoque en aprender el patrón, sentir el deltoides y controlar todo el rango. Peso moderado de 12 a 15 repeticiones por serie. Si ya tienes técnica sólida, sube a 10-12 series semanales. Combina polea, altura de la muñeca y mancuernas. 2 ejercicios por sesión. 4 series de cada. La polea te da tensión constante y máxima resistencia en estiramiento. Las mancuernas te dan pico de tensión en contracción. Añade 4 series semanales de deltoides posterior para grosor tridimensional. Puedes hacer elevaciones posteriores con mancuernas o polea o face pull, por ejemplo. El verdadero reto aquí no es hacer más volumen. El reto es la progresión. Los saltos de pesos en ejercicios de aislamiento son críticos. Pasar de 10 a 15 kilos en una polea es un salto del 50% de la carga. Tu hombro no puede asumir eso de golpe. ¿Qué debes hacer? Progresar en repeticiones antes que en peso. Si hoy haces 10 repeticiones con 10 kilos, no subas el peso. La semana que viene, haz 11. La siguiente, 12. Cuando llegues a 15 repeticiones estrictas, entonces, y solo entonces, subes al siguiente peso mínimo que puedas. Y vuelves a empezar desde 8 o 10 repeticiones. Haz eso durante 8 a 12 semanas y tus hombros van a crecer. La anchura de hombros no es genética, es geometría. Y ahora ya sabes cómo cambiarla. Pero hay un problema, porque puedes hacer todo esto perfectamente. Progresar en cargas, ejecutar con técnica impecable, dormir bien, entrenar consistente y seguir sin ganar masa muscular en tus hombros. Ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque crees que estás comiendo mucho, pero la realidad es que no estás en superávit calórico. Y mientras eso no cambie, puedes entrenar hombros todo lo que quieras, que no van a crecer. En este vídeo de aquí te enseño cómo comer mejor para ganar músculo si eres una persona delgada, aunque no tengas hambre. Haz clic ahí y nos vemos ahora.